día lunes 20 de enero, ya estamos entrando en la recta final del primer mes del año que se ha pasado rápido, con harta intensidad. Pasamos inmediatamente a saludar a nuestras panelistas en una mañana de mujeres. Con la con la profesora de Derecho Comercial de la Universidad del Desarrollo, también investigadora de Faro UDD, Fernanda García. Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Feliz de acompañarlos hoy día. Igualmente, y saludamos también a la doctora en Ciencias Políticas y Académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Francis, como siempre, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Montserrat, Fernanda, feliz de estar compartiendo esta mesa de mujeres, mesa política de mujeres. Así es, no se da en muchos lugares, hay que decirlo. Bueno, quería entrar de lleno en materia y en un tema que está ahí en pleno desarrollo, con algo de incertidumbre también, que es el futuro de la reforma de pensiones. Se ha ido votando en particular ahí en la Comisión de Trabajo del Senado, incluso el fin de semana ha ido avanzando en aspectos bien claves. Hoy también continúa su votación, pero yo quería enfocarlo en dos aristas, someterlos a su análisis. La primera es la encuesta CADEM, la última encuesta CADEM de las últimas horas, que da cuenta que un 68% de los consultados, de los encuestados, está a favor de este acuerdo, ¿no? Evidentemente hay un nivel de conocimiento que probablemente no es muy alto en los detalles, pero a grandes rasgos hay una valoración de casi un 70% de la población, incluso de quienes, por ejemplo, se identifican con la derecha. Eso me llamó la atención, ¿eh? Entre los identificados con la derecha, el 58% está por aprobar la reforma y un 39% por rechazarla. Y lo comento porque ha habido harto emplazamiento cruzado, particularmente en la derecha, y uno ve en la izquierda que varios arrugan la nariz, pero de todas maneras dicen que la van a aprobar, en su mayoría, ¿no? Salvo algunas excepciones. Ese es el primer elemento que les quería plantear. Y lo segundo es que la ministra Jara dijo ayer que lo que más le dolía de no incorporar en este acuerdo era el fin de las AFP, y anuncia el tema del inversor estatal para presentarlo en marzo, lo que generó harta molestia por parte de la oposición. Ahí, Francis, quería partir contigo. ¿Cómo ves desde el punto de vista de estos dos elementos, ¿no? Lo segundo parece más una señal también para el sector, ¿no? Que no está muy conforme con este acuerdo. Sí, efectivamente, digamos, hay una sensación ciudadana de algo muy importante, que es la urgencia de aumentar las pensiones. Yo creo, sobre la base de eso es que la ciudadanía se muestra, incluso, digamos, de centro derecha, se muestra a favor de que rápidamente haya un acuerdo. Señalar que el acuerdo ya en sí es algo bastante importante o bastante interesante, independiente, digamos, de las negociaciones y de lo que hubo que transar y dejar de lado. Eso me parece que es bien importante, y, digamos, yo diría que al unísono, casi políticamente, se valora el acuerdo. Que ha sido un camino bastante pedregoso. Además, habría que asumir que estamos en un contexto preelectoral, entonces necesariamente el acuerdo se convirtió en una urgencia más allá de un legado que vaya a dejar este gobierno, que me parece interesante. Y, digamos, asumiendo lo segundo, ¿qué es lo que finalmente el oficialismo pierde? El oficialismo pierde esta idea, este modelo, digamos, de seguridad social, que implicaba no más AFP. Eso definitivamente no está, digamos, en la mesa actualmente, y a raíz de eso es que la ministra plantea esta idea de este inversor estatal, o la importancia, digamos, de que el Estado esté presente en la toma de decisiones de administración, inclusive de las pensiones del país y de la gente en el país. Entonces, yo tengo la impresión de que en el fondo pudiese mostrarse como un gallito, como no hemos perdido. De hecho, escuchaba temprano a la ministra, que planteaba que esto habría dos discusiones. La primera discusión es: se cierra, digamos, la discusión, valga la redundancia, de las AFP, o simplemente se abre
para ir generando otros cambios, evidentemente no en este gobierno, sino que en otros gobiernos en favor, digamos, de un modelo mucho más solidario de pensiones. Y lo importante es que sube, digamos, la PGU, pero tal vez no sube, digamos, tan sustanciosamente, pero pareciera ser que tampoco no están los recursos. La candidata presidencial Evelyn Matei hablaba de la importancia de la sostenibilidad fiscal. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que más bien plantean la discusión en términos de abrirse a otras, digamos, discusiones o conversaciones en torno a la problemática. Sí, igual Fernanda llama la atención que la ministra haya dicho que lo que más resiente es no haber terminado con las AFP porque más allá de la molestia o la mala fama que tienen las administradoras de fondos previsionales, la verdad es que si es que esto cambia, tampoco va a repercutir necesariamente en un alza en las pensiones, ¿no? Lo que se supone que es el objetivo de hacer una reforma previsional. ¿Qué te parecen las declaraciones de la ministra que fueron también avaladas por el ministro Marcel? Sí, bueno, muchas gracias. Brevemente, retomar el punto desde tu primer tema inicial que planteabas respecto de esa transversalidad que muestra la CADEM, ¿no es cierto? Respecto del apoyo ciudadano y tú destacabas que incluso llamaba la atención o resaltaba un poco esta idea mayoritaria en favor dentro de lo que de entrevistados o encuestados que se autorreconocían como derecha o centro derecha. Y respecto de eso, yo creo que cuando aparecen estos números, las encuestas 60%, 70%, y que cuando también aparecen en las elecciones, lo que queda de manifiesto son como los grandes acuerdos que existen en nuestra sociedad y que muchas veces, creo yo, la dirigencia política tarda un poco más o tiene más dificultad en leerlos correctamente. Yo siento que aquí lo que hay un consenso transversal es respecto a la necesidad de aumentar pensiones y de que sobre todo eso con un 10% de cotización no tiene arreglo, digamos, más allá de la valoración que se tenga en distintos sectores de las AFP. Y lo menciono porque yo creo que hay acuerdo en que hay una necesidad de subir pensiones, pero no tanto en la forma o cuál es el rol que se atribuye a las AFP. ¿Por qué me doy toda esta vuelta para responder tu pregunta? Porque lo que yo noto que de cara a valorar las declaraciones de la ministra Jara me parecen un poco inoportunas, la verdad. ¿Por qué razón? Porque yo creo que cuando estamos a puertas de lograr un acuerdo transversal, que es lo que la ciudadanía además valora, legitima, eh, presentar ese tipo de, digamos, inquietud, volver a poner sobre la mesa que la finalidad de ella, ¿no es cierto?, y de su sector, entiendo que es un guiño político, tiene que ver con el fin de las AFP, creo que dificulta que se concrete y materialice definitivamente el acuerdo, porque en ambos sectores hay algunos extremos que tienen más resistencia. Por lo tanto, me parece una señal que creo inoportuna. Evidentemente, cualquier sector conserva en el futuro la posibilidad de revivir, de reanimar su proyecto político como lo estime más apropiado de acuerdo a las fuerzas democráticas que se mueven en el Congreso. Pero de cara a que se logre concretar este acuerdo preliminar, porque hay que decirlo es preliminar, me parece, no sé, que no ayuda. Entiendo, pero no ayuda. Y bueno, desde el punto de vista de la derecha, lo que menciona Matei me parece relevante, el tema de que sea necesario estudiar la sostenibilidad. No creo que eso apunte a debilitar el acuerdo, sino que más bien lo contrario, a fortalecerlo, porque este acuerdo tiene una parte muy importante que es la legitimidad. Mm. Y yo creo que en la medida que una importante mayoría, como ese 68%, por ejemplo, sienta que es un acuerdo razonado, bien pensado y no sacado a la ligera, eso tiene un valor, además del acuerdo mismo. Sí, Francis, fueron inoportunas las declaraciones de la ministra Jara respecto al no más FP, por un lado el día de ayer, y también en esto de anunciar el inversor estatal para marzo, que no forma parte del acuerdo, pero también por otro lado uno podría pensar que este gobierno tiene un proyecto político por el cual fue elegido y es legítimo que plantee su proyecto a través de iniciativas de ley y esas se aprobarán en su mérito en el Congreso, ¿no? No debiera haber tanta exaltación quizás porque el gobierno plantea un proyecto que está dentro de sus lógicas, de su programa, más allá que no sea parte del acuerdo en pensiones, ¿no? Eso por un lado y por otro,
Esto que han señalado algunos analistas de la electoralización de la reforma de pensiones, que se utiliza como una herramienta electoral, ya entramos de lleno en marzo, probablemente esto termine en una comisión mixta, así que le quedan hartos pasos y en marzo ya la campaña presidencial o pre-campaña va a entrar de lleno, ¿no? Y probablemente pensiones sea un elemento ahí en disputa. ¿Cómo lo analizas? Sí, yo veía, digamos, la discusión en términos muy genéricos, ¿no? En dos grandes aristas. Una arista más pragmática, que tenía que ver, por ejemplo, con esta idea de Evelyn Matei de la sostenibilidad fiscal, la idea, digamos, de la participación de la industria o no, una cosa un poco más pragmática. Y había otra discusión de tipo paradigmática, le llamaba yo, para no llamarla ideológica, porque la gente se ofende desde la ideología, ¿no? Y en esta discusión paradigmática, digamos que es una expresión de Peter Hall, él lo escribe en un artículo del año 78, pareciera ser que uno queda con la sensación de que el Partido Comunista siempre es la quinta columna, ¿no? Organizacionalmente la quinta columna siempre es alguien que le está tirando piedra, en este caso la misma organización. Pero la quinta columna, digamos, es bastante interesante en términos que ve otras cosas que, digamos, que la organización en sí misma no ve. Entonces, habría, digamos, que señalar eso. Ahora, si me parecen adecuadas o no, yo creo que en política el momento es bien importante, el hit et nunc, el aquí y el ahora. Y digamos, aquí y ahora yo comparto el punto de vista de Fernanda que a lo mejor el tiempo no es el adecuado para un poco patear el tablero con este tipo de declaraciones. Sin embargo, es inevitable que se le salga el ADN ideológico paradigmático, en este caso al gobierno o a la ministra, en el sentido es, bueno, nosotros hemos cedido tanto, pero en el fondo no hemos cedido tanto. O sea, en el fondo seguimos, en este caso, las negociaciones para en un futuro relativamente lejano se termine digamos, esta institucionalidad de las AFP. Ahora, si usted me lo pregunta, yo creo que difícilmente se termine incluso en un gobierno posterior, que seguramente va a ser un gobierno de derecha, pero inclusive si tuviéramos un gobierno comunista, yo lo veo bastante complejo porque hay que tener mayoría en el Parlamento y además algo que me parece que nosotros somos un ejemplo, el ejemplo más exitoso de un modelo neoliberal. Que no se condice, digamos, con formas un poco más solidarias primitivamente o incluso más estatistas primitivamente, más, digamos, en el cual el Estado tiene el manejo de todo. Yo creo que ya difícilmente volvamos a un fenómeno de esas características y a nivel internacional pareciera ser que el modelo chileno es visto como un ejemplo a seguir en un neoliberalismo un poco más descarnado, pensando que hoy asume, por ejemplo, Donald Trump la presidencia del país más poderoso del mundo. Sí, vamos a hablar más ratito de eso. Fernanda, no sé si tienes algo que agregar sobre este tema, pensiones, slash elecciones. Sí, yo sin duda creo que la tentación, o más bien, más que la tentación, la esperanza, o que tendrían por uno y otro lado de algún modo cerrar el tema, ya sea para efectos de constituir un legado o para efectos de evitarse un problema que haya aparecido como no atendido por su sector. En el caso de Matei, eventualmente es grande, pero yo creo que eso es una especie de, hay que cerrar los ojos y avanzar, pero está claro que el tema, pienso yo, no termina aquí. Creo que es interesante cómo dentro del último tiempo, no con la visibilidad que uno quisiera desde la academia, pero se ha ido abriendo una discusión respecto del concepto de lo público como no necesariamente lo estatal, sino como una participación mixta, pero en la cual cuando un privado quiere estar presente, ¿no es cierto?, tiene que hacerlo de acuerdo a ciertas formas, a ciertas reglas que tienen una inderogabilidad distinta a las que es el mercado puro y simple, ¿no es cierto? Y yo creo que en esa línea, que quizá la quinta columna tensiona, como menciona Francis, pero hay posibilidad de avanzar. Lo que pasa es que no es el momento, pienso yo, ahora, pero creo que hay un camino a explorar porque yo creo que en esa cooperación público-privada y en esa idea de que el propio mercado necesita regular y desterrar la idea de que hay abuso, yo creo que hay un camino de posible avance en el futuro, digo, respecto a este tema de pensión. Eso. Bien, las quiero cambiar radicalmente de tema.
que es una situación que se viene arrastrando hace varios meses, años incluso, que es el caso de Democracia Viva, o el caso, no quiero decir fundaciones, porque el caso de fundaciones es bastante más amplio y sabemos que quienes enfrentan la justicia no son necesariamente oficialistas, sino más bien del lado de la oposición también. Pero el caso Democracia Viva que generó un gran impacto en lo público, en lo mediático, no por la cantidad, que eran un poco más de 400 millones de pesos, y ahí Francis podrá quizás hablar con más propiedad porque es algo que estalló en la ciudad de Antofagasta, sino por las consecuencias políticas, incluso simbólicas, que tiene este caso, ¿no? Con la diputada Catalina Pérez, que fue hace algunos años la presidenta de Revolución Democrática, una lideresa importante en su sector. También Daniel Andrade fue también dirigente estudiantil, como sabemos, y militante de ese partido. Y Carlos Contreras, ex jefe de gabinete y ex seremi también en la región de Antofagasta, seremi de vivienda. Bueno, lo que hemos sabido los últimos días es de mensajes de WhatsApp donde se da cuenta que Catalina Pérez sí tenía información, que ya en su momento lo negó. Ustedes se acordarán de la frase de los dos hombres adultos, ¿no? Bueno, ella sí tenía información y de hecho se da cuenta de ciertas gestiones para encubrir esto, ¿no? O para taparlo. Incluso hay mensajes que dan cuenta que ellos no habrían terminado su relación, que bueno, que en realidad ya habría faltado la verdad en más de una ocasión respecto de este caso. Ahí, Francis, te quiero preguntar cómo lo ves en el caso mismo, pero además en el relato también que se instala del gobierno. Yo sé que Catalina Pérez ya no pertenece al Frente Amplio, pero de todas maneras es difícil desligar su figura con la del Frente Amplio cuando hay varios integrantes de ese, o ex integrantes, ¿no? De ese partido que están involucrados, ¿no? Finalmente es el relato lo que quizás se pone en duda, ¿no? No quiero caer en el cliché de la superioridad moral, pero también tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, pareciera ser que el caso Democracia Viva es un caso que no se acaba nunca, es como una caja de Pandora, una madeja, ¿no? En la cual cada vez uno va tirando y va desenrollando más, digamos, situaciones. Y también declaraciones digamos, hechos concretos. La verdad es que efectivamente nos queda siempre la duda si Catalina Pérez, la diputada, digamos, sabía o no, o tenía alguna relación o no con, digamos, con la información. Aspectos bien importantes. En primer lugar, reconocer, digamos, que rápidamente un poco la élite política la transformó en una paria, yo le llamo leprosa, en una leprosa políticamente. Y en segundo lugar, digamos, se desarrolla todo lo que la teoría llama la política de alcoba, es decir, era inevitable que ella no tuviera información si compartía, digamos, la cama con alguien que estaba directamente involucrado en esa situación. Uno pudiese dejar, digamos, la parte privada, digamos, fuera, pero en esta teoría de la política de alcoba lo privado es público y por ende es político. Y no por eso, digamos, estamos volviendo a una especie de farandulización de la política que ya está Mm. bastante farandulizada. Entonces, esos, digamos, esos dos elementos me parecen significativos. Ahora, yo creo que en política me parece fundamental un poco el concepto de, como bien decía usted, Montserrat, esta superioridad moral o la importancia de desarrollar conductas éticas. Y el faltar a la verdad es una conducta justamente antiética. Entonces, lo que ocurre es que la ciudadanía en general exige cada vez más de la élite política conductas éticas. Y las conductas tienen que ver, por supuesto, con transparencia y con decir la verdad. Entonces, pareciera ser que en el fondo, digamos, la fiscalización que hace la ciudadanía es todavía más descarnada que la que hace la élite política, que incluso se autoprotege, ¿no? Una especie de, diría Maturana, de clausura operativa, ¿no? Que digamos, clausura operativa cerrada. Y en este sentido yo diría que la ciudadanía siempre quedó con la sensación de que efectivamente ella mentía y sabía mucho más
de lo que, digamos, de lo que decía. Y además ella fue generando un personaje generalmente digamos que ronda en la victimización, y eso también fue generando, por lo menos acá en la región, un repudio bastante significativo. Muchos pensábamos que ya no iba digamos, a hacer o no iba a desarrollar alguna candidatura de tipo, digamos, en términos de diputada, para las próximas elecciones, es decir, difícilmente iba a ser una candidatura interesante. Ahora, yo tengo la impresión de que, digamos, se lo comenté a un grupo de amigas, que se instaló, digamos, una lógica de aprovechamiento o del Estado como botín, que implicaba una suerte de amiguismo, es decir, Mm. un grupo de amigos o gente que se hizo amigo y que fue generando, digamos, esta lógica de aprovechamiento del Estado porque vio que podía aprovecharse del Estado. Entonces ahí caen en un poco lo mismo que criticaban ellos, que en el fondo es desarrollar prácticas de vieja política. Ellos vestían un sayo, digamos, joven, pero en el fondo terminaron desarrollando la vieja política, que es esta política más bien corrupta. Mm. Sí, eso me llama la atención también, Fernanda, que dentro de los WhatsApp que se filtraron, ya podemos ir a comentar respecto del tema de las filtraciones, que es un tema en sí mismo, pero se da cuenta cómo Daniel Andrade le pide a Catalina Pérez que interceda con autoridades, representantes del gobierno recién electo en ese momento, para conseguirle trabajo. Eso llama harto la atención a propósito de lo que dice Francis. Y lo otro que ha pasado quizás más inadvertido es los mensajes con Miguel Crispi. Se da cuenta de un documento, un archivo, pero que no estaba probablemente borrado, ¿no? No se da cuenta del contenido, pero sí mensajes con Miguel Crispi, que bueno, siempre desde la oposición por lo menos han puesto la atención en él, han dicho que él sabía más de lo que ha dicho que sabe. Quizás es algo que se podría investigar a propósito de estas nuevas revelaciones. ¿Cómo lo ves? A ver, respecto a lo que mencionaba Francis, totalmente de acuerdo. La fiscalización ciudadana es implacable y tiene una particularidad, porque las personas que están en el poder tienen alguna, incluso, hablemos de las personas que están ejerciendo el poder de buena fe y de manera correcta, tienen una suerte de cuidado con hacer afirmaciones o acertos muy categóricos porque saben, ¿no es cierto?, que la función pública tiene una dimensión, incluso cuando se ejerce correctamente, que es muy delicada y que es comunicacional y que bueno, hay que ser cuidadoso con las palabras y con los juicios que se emiten, ¿no es cierto? Pero la gente se forma una percepción mucho más rápidamente de lo que incluso los medios pueden tomar conciencia. Aquí lo que nos decía Franci, y le preguntabas tú respecto de cuál era su sensación de primera fuente estando in situ, porque también ahí hay una diferencia bien importante con lo que uno puede ver en televisión, por ejemplo, desde Santiago o desde Biobío, que es lo que es estar ahí mismo en el norte. Entonces, es bien impactante. Ahora, creo yo que el cuestionamiento a alguien como Pérez en este caso es tan poderoso porque no solamente porque va entre una especie de purismo de esta juventud más de una izquierda más radical que se planteaba como muy distinta tanto de la derecha como de lo que ellos juzgaban habían sido gobiernos de la concertación que habían claudicado de algún modo en sus convicciones, sino que yo creo que es sobre todo muy generacional. ¿Ah? Hay como una idea de que, y eso, esa sensación de juicio generacional respecto de personas que tienen, voy a poner un número, esto es muy, muy aleatorio, ¿no es cierto?, de 35 para abajo, respecto de quienes son mayores. Yo creo que ese es un sentimiento bien compartido respecto de la población mayor. Se ha sentido en cierto modo transversalmente muy evaluada, descarnadamente, y por lo tanto ahora reacciona muy rápidamente, sin contemplaciones, frente a lo que percibe una falta de coherencia, ¿no es cierto? Respecto del tema de Crispi, me parece que sería importante dentro de esta construcción o preparación de salida del gobierno, de la que hemos hablado a propósito de otros temas, que el presidente, que por ejemplo también con el tema de la casa de Allende, ¿no es cierto? Me parece bien importante las señales que dé en esta última etapa, como ha dado con el tema de Venezuela, por ejemplo, al hablar de dictadura derechamente. En este tema en particular, lograr un acuerdo con tensiones también. Llegar a un tema que tenga que ver con ser claro respecto de quiénes
con o más o menos conocimiento, han tenido una conducta que no se condice, ¿no es cierto?, con la exigencia o con las expectativas públicas de decoro o de fe pública. Me parece que sería importante dar señales. Yo creo que en el caso de Crispi, bueno, uno no va a estar sugiriendo, ya para eso los políticos, ¿no es cierto?, lo hacen bastante cuando sugieren que hay personas que deben renunciar, pero sí me parecería que sería bueno para el resto del año, lo que nos va quedando este año, que ya va a ser complejo despejar ese tipo de situaciones y ojalá ellas se radiquen más bien en la justicia y no estén haciendo ruido, cosas de las que en realidad se debería poder salir con alguna rapidez o expedición. Bien, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso les quería dejar planteado que tiene todo que ver con esto, del caso, no Democracia Viva, pero sí de Catalina Pérez, porque el día viernes se filtraron nuevos mensajes de WhatsApp, pero esta vez relativos a una situación privada de la diputada con su pareja o expareja y un posible aborto que ella se habría realizado, lo que sabemos. Si es que fuera de las 3 causales es ilegal en nuestra legislación. Esto abrió una discusión, algunas parlamentarias, por ejemplo, del Frente Amplio, decían que era impresentable que una persona fuera juzgada por practicarse un aborto. Por otro lado, instala el tema de las filtraciones y de la ética también de los medios de comunicación al publicar cuestiones que podrían ser de interés público. Hay una línea quizás delgada cuando hay una autoridad que comete un delito, pero que también tienen que ver con el ámbito de lo privado, ¿no? Ahí se genera quizás un enredo, una contradicción. Yo personalmente es difícil poder abordar esto porque efectivamente es un tema, y sobre todo siendo mujeres, ¿no? Un tema que nos atañe solamente a nosotras en el ámbito de lo privado. Ahora, ella siendo una autoridad, quizás hay algún matiz. Les dejo el tema planteado para que le den una vuelta a la pausa y retomamos a la vuelta porque son las 9:03. Hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Así se siente la desconexión de la rutina. ¿Te refieres a este silencio que lo dice todo? Sí, y a la libertad. Aysén Patagonia es pura magia. Es como si la naturaleza te hablara, ¿verdad? Exacto. Cada rincón cuenta una historia y ahora somos parte de ella. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida. Un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile,
102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un Bello Sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación con nuestras panelistas Fernanda García y Francis Espinosa. Yo les había dejado planteado esta arista, podríamos decir, no el caso Democracia Viva, pero sí de estas filtraciones de los WhatsApp privados de Catalina Pérez con su expareja Daniel Andrade. Francis, ¿cómo ves esta cuestión, este dilema, podríamos decir también ético, que desafía no solamente a la administración de justicia, a las investigaciones judiciales, sino también a los medios de comunicación, a la opinión pública en general? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, hace poco acabo de terminar yo un curso que habla justamente de, digamos, un poco el periodismo, los medios y el rol de los parlamentarios. Y ahí se planteaba también justamente el tema de los límites en los cuales, digamos, los medios pudieran sobreexponer a los parlamentarios, en este caso, en situaciones que rayan, digamos, aspectos que tienen que ver con sus derechos como seres humanos. Específicamente incluso, digamos, prácticamente las atribuciones o el exceso de atribuciones que tendrían los parlamentarios para, en el fondo, no ser fiscalizados por los medios de comunicación y la ciudadanía. Eso por lo de pronto. Lo segundo, señalar, que es algo que he señalado también en otros medios, que el género duele, es decir, a uno le duele, por ejemplo, que un personaje como Catalina Pérez, que es mujer, sea prácticamente transformada en una leprosa políticamente, pero también sea fenestrada una y otra vez, en el fondo. Y me parece que ya, digamos, estos aspectos que pudiesen estar también inmiscuidos en la política de Alcoa ya sobrepasan, digamos, un poco los límites. Ahora, el tema del aborto es un tema complejo, digamos, éticamente es digamos, una gran discusión. Yo creo que desgraciadamente siempre nos quedamos entrampados en las discusiones valóricas y también en las discusiones ideológicas en el país, y así podemos avanzar poco. Pero en estricto rigor, si efectivamente ella se hizo o no un aborto y que no corresponde a las 3 causales, eso implica delito. Entonces eso yo creo que lo podría explicar mejor Fernanda. Habría que pensar, digamos, en de qué manera avanzar en una discusión del aborto, y que finalmente tampoco este gobierno ha podido avanzar, pero todavía lo tiene en carpeta para este año. Fernanda, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, es un tema interesantísimo, daría porque se tocan efectivamente todas unas dimensiones reales que tiene el debate del aborto desde el punto de vista de la mujer, porque se fijan que siempre el tema, no siempre, pero la mayoría de las veces el tema del aborto en nuestro Chile, digámoslo así, va por otros lados, por un lado más bien legislativo, por un tema del derecho a la vida, por el tema de los derechos reproductivos como una especie de libertad sexual, lo cual es efectivo, pero se evita llegar al tema real que tiene que ver con, o al que a mi juicio es uno de los temas más importantes, que tiene que ver con la estigmatización de las mujeres, más allá de las convicciones personales que se tengan. Entonces, a ver, aterrizando, me parece que una vez más
que ha demostrado que el tema de las filtraciones, si bien ofrecen la posibilidad de conocer causas, situaciones que pueden ser objeto o no de delito, entonces presentan algún grado de interés, porque uno dice, si no existiera la filtración, ¿cómo me entero? ¿No es cierto? Por otro lado, creo que cada vez queda más claro que en ese sentido los medios tienen una responsabilidad de hacerse cargo de que no son una fuente, no debiera ser la fuente preferida, debiera ser una fuente más bien espuria de información, porque la filtración no tiene las medidas de control de razonabilidad, de respeto de las garantías de quienes están involucrados en un proceso. Eso por una parte. Segundo, respecto del tema de la mujer, me parece que ahí claramente hay una falla, ¿no es cierto? Si es que nosotros vamos a tener un sistema penal que castiga el delito, el aborto como un delito, que es el caso chileno, ¿no es cierto? Que hay 3 posibilidades de eximirse de que sea considerado un delito, pero la regla general es que es un delito. Debiera haber, por la connotación de este delito, de acuerdo a nuestra ley, una protección respecto de la identidad y de las partes que están involucradas, porque así como las hay en las causas de violencia intrafamiliar, femicidio, o por ejemplo aquellas que tienen que ver con la protección de menores, delitos sexuales contra menores, ustedes saben que está prohibido revelar la identidad de quienes están presentes. Yo creo que ese tipo de protección también debiera alcanzar a quienes pueden estar imputados o no en un procedimiento de aborto. Ahora, tercera idea, y perdón que me extienda, pero es un tema que me apasiona. Yo tengo mi opinión personal respecto de las 3 causales, su conveniencia respecto al sistema de plazos y en general respecto del aborto, que no necesariamente es la que compartan otras personas. Dicho eso, me parece que completamente desafortunado, ¿no es cierto?, exponer y juzgar públicamente a alguien que está en tela de juicio por otros temas, ¿no es cierto?, respecto de algo que es muy personal. Finalmente, si está fuera de las 3 causales es un delito, pero recordemos que siempre el juez tiene un espacio, ¿no es cierto?, para exonerar de responsabilidad penal a una mujer que está imputada por aborto en virtud de lo que es un juicio de no culpabilidad o de no antijuridicidad, es decir, se entiende que bajo ciertas condiciones puede haber tomado esa decisión a pesar de que es una decisión que está penada por la ley y por lo tanto eximirla de una pena. Ese es un juicio que hace el juez en particular, que quienes están en contra de la penalización del aborto de todas formas consideran algo vejatorio, quienes están a favor creen que debería ni siquiera depender del juez, sino que ser abiertamente, y ese es el debate que podemos tener como país, pero la instancia de exoneración está. No creo conveniente, esto para decir todo en contra de lo anterior, esto de llamar, las diputadas que dicen la ley no se tiene que aplicar, no me parece un llamado acertado. Me parece que lo jurídicamente correcto es que la ley se aplique y que el juez aplique las exonerantes que corresponden y ser enfáticos en condenar como el linchamiento público de una mujer por este tema. Eso lo encuentro detestable también. Sí, muy de acuerdo con eso. Bueno, tenemos que ir al tema de Estados Unidos, aprovechar estos minutos que nos quedan. Bueno, hoy Donald Trump es investido como el presidente número 47 de Estados Unidos y probablemente esta vez es más llamativa, desde algunos puntos de vista más problemática también que la vez anterior, por la acumulación de poder que tiene, ¿no? En el Congreso, tiene muy poco contrapeso, por no decir casi nulo, y además esta alianza que ha hecho con personajes como sabemos el dueño de la red social X, Elon Musk. Esto ha generado una serie de repercusiones. Voy a mencionar algo que a mí me llamó la atención. Ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de leer la columna de Daniel Matamala, donde criticaba justamente esta acumulación de poder desmedida por parte de 3 personas. Él mencionaba el caso de Bezos, de Musk y también el dueño de Facebook. Su columna fue eliminada de Instagram en varias ocasiones. Él, bueno, grabó videos, qué sé yo, y fue eliminada de Instagram con una evidente censura. Lo menciono como un elemento. Ustedes podrán mencionar otros de esta nueva era Trump, donde además Donald Trump ha tenido un discurso mucho más duro quizás que la vez pasada. Ha hablado de anexar Groenlandia, discursos respecto de Canadá, de México, cuestiones que parecen bien excéntricas, pero con el poder que va a acumular en esta ocasión podrían ser bastante factibles en algunos casos, ¿no? Francis, ¿cómo ves esta llegada, nuevo arribo de Donald Trump a la Casa Blanca?
Sí, el primer periodo Donald Trump digamos, se le denominó específicamente a él el destroyer, es decir, él tenía la capacidad de destruir, en el fondo hacer un nuevo ordenamiento geopolítico con una diplomacia discursiva, con esta speech diplomacy. Y la verdad es que, y pareciera ser que por lo menos el multilateralismo, que él odia el multilateralismo, lo había, digamos, lo había tratado de destruir, en el fondo. Eso por lo de pronto. Lo segundo es, ayer, digamos, estuve en un seminario más bien de izquierda internacional, porque es interesante tener el balance, y ellos planteaban tres variables significativas, es decir, Donald Trump como un neofascista, por ejemplo, amparado en esta oligarquía económica que traen estos personajes tecnológicos, ¿no? Y de redes sociales. Por otra parte, un Donald Trump imperialista que quiere apoderarse del Canal de Panamá y también de Groenlandia y así sucesivamente. Y también un Donald Trump, digamos, extremadamente neoliberal, con un neoliberalismo descarnado, con un proteccionismo a ultranza de la economía estadounidense y que en el fondo, digamos, da poco espacio para esta idea, digamos, multilateral del comercio internacional. Entonces, serían como tres figuras. Ahora, lo que habría que reconocer en Donald Trump es que la estrategia de seguridad nacional, porque ellos no tienen como una estrategia política exterior, pero su estrategia de seguridad nacional siempre fue muy clara, y la interina que después asume Joe Biden es muy parecida a la que tenía Donald Trump. O sea, hubo ahí en política exterior pareciera ser que hubo una continuidad, a excepción de que Donald Trump se niega a ser ya la policía del mundo. Hay, digamos, referencia a que los gobiernos republicanos, digamos, no gustan de los conflictos, porque los conflictos bélicos traen, digamos, digamos desarrollan mucho gasto del Producto Interno, en este caso de Estados Unidos. Entonces efectivamente son anticonflictos internacionales, y lo que ha planteado Donald Trump es acabar con el conflicto Rusia-Ucrania y posiblemente avanzar un poco más en el conflicto en Gaza. Entonces, desde esa mirada, digamos, pudiese ser que Donald Trump tiene múltiples caras, eh, peligrosamente múltiples caras, pero tal vez efectivamente lo más peligroso es que tiene todo el poder, y digamos, con un ejército muy poderoso, con la economía todavía más importante digamos, del mundo. Entonces ese poder extremo lo pudiese convertir efectivamente en un dictador internacional desde una perspectiva neofascista. Entonces es preocupante, pero en el primer gobierno era un perro que ladraba fuerte y que mordía poco. Entonces a lo mejor vamos a tener nuevamente esa modalidad de Trump. Lo veo difícil, porque cuando hay acumulación del poder, quien lo entiende bien, el poder se ejerce, o simplemente para que se tiene el poder. Claro, tiene el poder militar, el poder económico y el poder de los datos también, ¿no? Que es quizás lo más riesgoso. ¿Cómo lo ves, Fernanda? Concuerdo. Me parece sumamente más preocupante que la primera oportunidad, fundamentalmente por esta idea, ¿no es cierto?, que se conversa, hasta tres puntos que mencionaba Francis respecto al primero, ¿no es cierto?, esta especie de neofascismo de la cual se lo acusa gravemente, porque no solamente concentra poder económico, político, sino que poder, entre comillas, mira la paradoja, triste, democrático. Me retrotrae mucho a la situación previa, ¿no es cierto?, a la Segunda Guerra Mundial, en que los liderazgos de Alemania, bueno, y Italia también, llegan al poder no necesariamente por vías no democráticas, ¿no es cierto? Y por lo tanto se sienten legitimados, además, en su fuero interno. Si ya son personajes excéntricos o que tienen una comprensión completamente distinta de lo que se suele entender por lo que es un sistema democrático, con separación de poderes, respeto por los derechos humanos, ellos ya tienen una noción distinta, ¿no es cierto? Si es que además sienten que está esta idea de haber sido perjudicado y la ciudadanía, como ocurrió en el caso de Estados Unidos, lo valida eligiéndolo a él, y además eligiendo un parlamento que va completamente en favor de lo que es su gobierno. Yo creo que ahí es una ecuación para una tormenta perfecta política, desde el punto de vista de legitimar el autoritarismo como una doctrina política válida, ¿ya? Que llega al poder por vía democrática, pero después se instala ahí y se siente con la capacidad y
perdón, incluso no solamente la capacidad de hacer lo que quiere, sino con el empoderamiento. Él siente que la ciudadanía espera que tenga esta actitud. Por lo tanto, y ahí al segundo punto, el multilateralismo muere, pero él no se cierra al mundo, se abre desde una perspectiva ahora imperialista, efectivamente. Entonces, es la situación exactamente contraria. No es solamente encerrarse por considerar que Estados Unidos saca la peor parte cuando se comporta como el policía del mundo, sino que más bien plantea derechamente lo contrario. Vamos a ser nosotros los imperialistas, ¿no es cierto? Habla de anexar Groenlandia o comprar Groenlandia, ya es una cosa, pero incluso se remitió a Canadá. Y creo que el tercer lugar pongo en tela de juicio el tema de su neoliberalismo. Creo que va como un neofascismo de tomo y lomo por este concepto de nacionalismo, proteccionismo, ¿no es cierto? Y proteccionismo selectivo, porque, y aquí con esto cierro, pero que es lo que yo creo que más atentos vamos a tener que estar en estos días que vienen, o por lo menos va a ser muy interesante de ver la exportación de su modelo. Los liderazgos internacionales que cada vez se van replicando con potentes mayorías dentro de sus respectivas jurisdicciones y como países que se sienten de pronto perdidos en democracias fallidas o sistemas económicos que no están funcionando, copian estos modelos y yo creo que el desfile de líderes proclives a este modelo tipo Bukele, en cierto modo el presidente de Argentina, yo pienso que va a ser interesante porque se empieza ya a quedar explícito esta cosa que antes era media latente, pero yo creo que ahora se explicita, que es un modelo de democracia autoritaria que no sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Sí, bueno, esto nos da para hablar mucho rato, ¿ah? Pero en los minutos que nos quedan, Francis, llama la atención esto de las manifestaciones públicas ciudadanas que han marcado también las horas previas a la asunción de Trump y que se ha dado en muchas partes. Podríamos compararlo con lo que ocurre también todavía en Argentina, ¿no? Pero la verdad es que estos personajes son elegidos a través del voto popular y en este caso de Donald Trump no solamente ganó en la mayoría de los estados, sino que también con el voto popular. Fue bien significativa el triunfo de Donald Trump en esta ocasión, no así la anterior. ¿Cómo ves esa, no sé si paradoja, ¿no? Pero esto de qué es lo que quiere la mayoría de la población, porque probablemente haya muchas manifestaciones también durante esta administración. Y lo segundo, ¿cómo ves que esto podría afectar particularmente a América Latina? Generalmente, bueno, lo vimos en el primer gobierno de Trump, él no miró mucho hacia afuera, ya esto se ha dicho, pero con la figura de Marco Rubio también es una novedad respecto de lo anterior, una persona que es hija de migrantes y que también tiene una posición bien anti-latino, no solamente anti-migrante, sino anti-latino, lo que es paradójico considerando su origen. ¿Ves que puede haber alguna implicancia respecto de las relaciones con Chile o no? No solo con Chile, sino con América Latina en general. Se ha hablado, por ejemplo, de la interrogante respecto del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué implicancias podría tener ahí Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Sí, yo comparto el punto de vista de Fernanda, que hay un modelo, yo le llamo la trampización de la política, digamos, de la política internacional. No me refiero a la política exterior de estadounidense, sino que como este modelo, digamos, de autocracia abierta, digamos, se va plasmando en distintos espacios. Ayer, por ejemplo, veía y escuchaba el debate televisivo de la campaña en Ecuador y al unísono, o sea, digamos, mano dura, hay que llevar, digamos, hay que matar a la gente, o sea, había toda digamos, una discusión populista bastante preocupante, o sea, eso me parece que es importante. Ahora, con respecto a la ciudadanía, uno de los autores de por qué caen los países, en realidad habla de la idea de los tontos racionales, es decir, yo no quiero usar la expresión de la ciudadanía con respecto a eso, pero pareciera ser que en el fondo hay una pragmatización también del voto y lo que le da el triunfo finalmente a Donald Trump, que era lo que yo venía viendo, era el tema de la inflación. Es decir, digamos, no se ven los avances en términos económicos de manera tan clara del gobierno de Joe Biden. Joe Biden era un mal candidato, luego pasa a Kamala, que en muy poco tiempo, o sea, hay una serie de errores
incluso forzados, que determinan el triunfo, en este caso Donald Trump, y finalmente, digamos, esta idea de los tontos racionales o digamos, de la oda a la razón instrumental en este caso para el tema de votación. Ahora, América Latina siempre ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Señales, digamos, la única señal interesante es que él ve con preocupación suprema, la idea de que China, digamos, prácticamente haya invadido América Latina con préstamos, con créditos, con inversión en infraestructura. Entonces eso lo ve complejo y rápidamente en este caso, digamos, designa a un embajador en el caso de Chile. Ahora, Chile todavía tiene una dependencia de un 46% más o menos con Estados Unidos, a pesar de que el primer comprador de cobre, y entiendo yo que también de otros minerales, es China. Entonces, digamos, la trampización en el caso de América Latina y del mundo va a ser lo que se denomina, bueno, en realidad lo voy a poner después, la idea de tomar posición, es decir, estoy con Estados Unidos y si no soy enemigo de Estados Unidos, o no estoy con nadie. Entonces, en esa perspectiva, la política nuestra, que era esta política de no alineamiento activo, no tiene ningún sentido. Es decir, Trump nos va a obligar a todos, sobre todo a América Latina, a tomar posición por Estados Unidos, y tal vez con esto cierro, lo más preocupante es que todo el ejercicio que se hacía en diplomacia pública, en soft power, en este caso en becas, en un montón de situaciones que beneficiaban a América Latina, yendo a estudiar a Estados Unidos, generando una diplomacia cultural, yo creo que va a ser algo que se va a reducir también. Entonces, eso también es preocupante. Se lo dije a mi hermana que vive en Estados Unidos, era mejor escenario Kamala Harris para nuestro país. Fernanda, ¿cómo lo ves tú, además siendo experta ahí en derecho comercial, ¿no? Las implicancias que podría haber o no con la llegada de Trump? Sin duda el todo nada, o sea, yo creo que efectivamente si es que América Latina representa mayor o menormente según cómo se vayan desarrollando los hechos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Evidentemente América Latina no es la principal preocupación en este momento de Estados Unidos, pero es efectivamente un vecino muy cercano y justamente por el tema chino puede, ¿no es cierto?, repercutir importantemente en la agenda de Trump. Yo prestaría también atención harto al vicepresidente que asume ahora. Yo creo que va a tener un rol bien importante porque él sin duda se está proyectando, ¿no es cierto? Es un político que tiene mucha proyección y tiene un discurso en ese sentido respecto de los latinos muy similar al de Marco Rubio. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, no es casualidad, digamos, es el equipo político del presidente, pero quiero decir que ninguno de los dos ha desatendido el tema de América Latina, ni el vicepresidente ni el otro era senador, ¿no es cierto?, que entiendo que ahora va a ser ¿cómo se llama el cargo? Que es el ministro, un poco es como nuestro ministro del Interior, me olvidé el nombre en este momento, pero bueno, va a tener un puesto muy, muy relevante. Por lo tanto, creo que el pretender que el tema de América del Sur vaya a ser un tema inexistente es casi imposible. Y creo que también va a ser interesante, no sé si tan relevante, pero interesante ver cómo se posiciona la elección presidencial chilena respecto de Trump, porque cuando Trump llega al poder, ¿no es cierto?, yo creo que no va a haber una semana del año en que no haga noticia con algo, y por lo tanto muy probablemente nuestros candidatos, y esto es más bien una cosa media farandulera política lo que estoy comentando, pero va a ser interesante ver cómo se van relacionando con los dilemas éticos que 24/7 plantea una presidencia como la de Donald Trump, sobre todo de cara a los candidatos que van a ver en la derecha, cómo se va a plantear la izquierda respecto también de cómo define esta posición de Chile frente a Estados Unidos. Entonces yo creo que esta combinación va a ser interesante. Nuestra elección presidencial versus este señor que ya nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto?, presidente de Estados Unidos a lo inesperado. Por ejemplo, yo jamás me hubiera esperado esta acerto respecto de la posibilidad de que Canadá pasara a ser parte de Estados Unidos. Son cosas que están totalmente fuera de cualquier posibilidad de proyección y eso hace que vaya a ser terroríficamente interesante este año, desde ese punto de vista, creo. Sí, terroríficamente interesante. Bueno, el presidente Boric de alguna manera también ha ido haciendo algunos guiños, lo hizo la semana pasada en la apertura del Congreso Futuro respecto de
Elon Musk. Vamos a ver cómo esto evoluciona. Evidentemente, como dice Fernanda, Donald Trump va a ser noticia todas las semanas. Vamos a estar muy pendientes de aquello. Son las 9:31, tenemos que despedir a nuestras invitadas. Fernanda García, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y que tengas una estupenda semana. Igualmente. Y Francis Espinosa, muchas gracias, que tengas una buena semana. Saludos también para la región de Antofagasta. Muchas gracias, un placer. Estén muy bien. Son las 9:31, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.